Señor, cuando el mundo se agita y todo parece desmoronarse a mi alrededor, cuando las noticias gritan catástrofes y mi corazón late desordenado por la incertidumbre, vengo a ti no para huir de la tormenta, sino para encontrar en ella tu presencia. Porque he comprendido algo que antes no sabía. La verdadera fe no se mide en la calma, sino en la tempestad. Desde donde me acompañas en este momento, desde tu hogar, desde tu lugar de trabajo, desde ese espacio íntimo donde buscas respuestas, quiero recordarte algo esencial. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora, porque estas conversaciones con el alma necesitan continuidad, necesitan raíces profundas en tu corazón. Padre mío, confieso que durante años creí que tener fe significaba vivir sin tormentas. Pensé que tu amor era un escudo que me protegería de todo dolor, de toda confusión, de toda pérdida. Qué equivocada estaba. Ahora entiendo que tu amor no es un refugio de la tormenta, sino la fuerza serena que me sostiene dentro de ella. Cuando los vientos soplan fuerte y el ruido del mundo se vuelve ensordecedor, es ahí, precisamente ahí, donde mi fe debe revelar su verdadero rostro. No en la ausencia del miedo, sino en mi capacidad de respirar conscientemente a pesar de él. No en el silencio externo, sino en el silencio cultivado dentro de mi alma. Esta mañana vengo ante ti reconociendo que he permitido que mis pensamientos corran como caballos desbocados. He dejado que el futuro incierto me robe la paz del presente. He entregado mi serenidad a circunstancias que están fuera de mi control, olvidando que lo único que verdaderamente poseo es este momento, esta respiración, esta conversación contigo. Señor, enséñame el arte sagrado del dominio interior. Muéstrame cómo los antiguos sabios comprendieron que la libertad no viene de cambiar el mundo, sino de cambiar nuestra relación con él. Ellos sabían algo que yo necesito aprender, que el verdadero poder no está en controlar lo que sucede afuera, sino en gobernar lo que sucede adentro. Respiro profundo y siento cómo tu presencia llena mis pulmones. Con cada exhalación, libero la necesidad de que todo sea diferente de como es. Con cada inhalación, recibo tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Este simple acto de respirar conscientemente se convierte en una oración, en una declaración de fe, en un acto de confianza. Padre, reconozco que mi mente ha sido mi peor enemiga. Esos pensamientos que se repiten como discos rayados, esas preocupaciones que fabrican futuros terribles que nunca llegan, esa tendencia a revivir errores del pasado como si pudiera cambiarlos. Todo eso no viene de ti. Todo eso es el ruido que impide que escuche tu voz suave y apacible. Pero hoy decido ejercer mi autoridad sobre mis pensamientos. Como un pastor que guía a sus ovejas, dirigiré mi mente hacia ti. Cuando venga el pensamiento de ansiedad, lo reconoceré sin resistencia, pero no le permitiré que haga su hogar en mi corazón. Cuando llegue el miedo al futuro, le recordaré que tú tienes el control de todas las cosas. Señor mío, quiero entregarte cada miedo que cargo. Este temor a no ser suficiente, te lo entrego. Esta preocupación por el mañana, te la entrego. Esta culpa por errores pasados, te la entrego. No porque sean fáciles de soltar, sino porque confío en que tu amor es más grande que mi capacidad de cargarlos. En este acto de entrega encuentro algo revolucionario, la libertad. No la libertad de hacer lo que quiero, sino la libertad de ser quien tú me creaste para ser. La libertad de vivir desde mi esencia, no desde mis miedos. La libertad de responder desde la sabiduría, no desde la reacción emocional. Comprendo ahora que el silencio de mi corazón no es ausencia, sino plenitud.
no es vacío, sino el espacio sagrado donde tu voz puede resonar. Cuando logro silenciar el parloteo mental, cuando dejo de exigirle respuestas inmediatas a la vida, cuando acepto el misterio de tu voluntad, algo milagroso sucede. Tu paz comienza a actuar en mí. Esta paz no es pasividad, no es resignación. Es una fuerza activa, inteligente, transformadora. Es la capacidad de ver claramente en medio de la confusión. Es la habilidad de actuar con sabiduría cuando otros actúan desde el pánico. Es la serenidad que permite tomar decisiones correctas cuando el mundo grita que todo está perdido. Padre mío, mientras oro esta mañana, siento cómo tu amor reorganiza las prioridades de mi alma. Lo que ayer parecía urgente, hoy lo veo en perspectiva. Lo que me quitaba el sueño, ahora lo puedo entregar a tus manos. No porque los problemas hayan desaparecido, sino porque mi relación con ellos ha cambiado fundamentalmente. He aprendido que la verdadera fortaleza no viene de la ausencia de vulnerabilidad, sino de la capacidad de ser vulnerable en tus manos. Que la verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de confiar a pesar del miedo. Que la verdadera sabiduría no es tener todas las respuestas, sino saber mantener la calma mientras las respuestas se revelan. Señor, en este momento de quietud, siento como tu espíritu trabaja en las profundidades de mi ser, ajustando, sanando, fortaleciendo. Sé que cuando termine esta oración y regrese al mundo, las circunstancias externas seguirán siendo las mismas, pero yo habré cambiado. Y ese cambio interior es lo único que realmente puede transformar mi experiencia de vida. Porque la tormenta seguirá rugiendo afuera, pero dentro de mí habrá nacido algo inquebrantable, la certeza de que no camino sola, la convicción de que cada desafío tiene un propósito, la fe de que tu amor es la fuerza más poderosa del universo y que esa fuerza vive en mí. Pero hay algo más profundo que necesito comprender sobre esta transformación, algo que apenas estoy comenzando a vislumbrar. Pero hay algo más profundo que necesito comprender sobre esta transformación, algo que apenas estoy comenzando a vislumbrar. Porque no es suficiente entender que la tormenta no puede quebrarme. Lo que realmente necesito es comprender por qué la tormenta existe, por qué tú permites que el viento azote mi alma, que la lluvia empape mis certezas, que el trueno despierte mis miedos más antiguos. Y es aquí, Señor, en este espacio sagrado, entre mi pregunta y tu silencio, donde comienzo a entender algo que me perturba profundamente. Que tal vez la tormenta no viene para destruirme, tal vez viene para revelarme, porque cuando todo está en calma, cuando la vida fluye sin resistencia, es fácil creer que somos fuertes. Es fácil hablar de fe cuando no hay nada que la ponga a prueba. Es fácil predicar sobre el amor cuando nadie nos ha lastimado realmente. Pero cuando llega la tormenta, cuando el viento nos quita todo lo que creíamos que nos definía, entonces descubrimos quiénes somos realmente. Recuerdo esa noche, hace ya varios meses, cuando recibí esa llamada que cambió todo. Esa voz al otro lado del teléfono que me comunicó lo que nunca pensé que escucharía. Y en ese momento, mientras las palabras atravesaban mi alma como dagas heladas, sentí como todo mi mundo se tambaleaba. No fue el dolor lo que me quebró. Fue la forma en que aprendí a no odiar, porque el primer impulso fue la rabia. Esa rabia ciega y justiciera que grita por venganza, que exige que alguien pague por este dolor injusto. Pero ahí, en medio de esa furia que amenazaba con consumirme, escuché tu voz susurrando algo que me detuvo en seco. Hijo, esto también es parte del camino. Y comprendí algo terrible y hermoso a la vez, que no hay dolor sin propósito, que no hay injusticia que no pueda convertirse en sabiduría, que no hay herida que no pueda transformarse en fortaleza,
Pero lo que descubrí después, no se lo deseo ni a mi peor enemigo, porque tuve que aprender a perdonar sin que me pidieran perdón. Tuve que soltar sin que me devolvieran lo que me habían quitado. Tuve que bendecir a quienes me habían maldecido y orar por quienes se habían regocijado en mi dolor. Los días que siguieron fueron los más oscuros de mi vida, no por el dolor en sí mismo, sino por la batalla que se libraba en mi interior. Entre el hombre viejo que quería defenderse y el hombre nuevo que tú estabas forjando en el fuego de la adversidad. Recuerdo caminar por las calles de mi ciudad sintiendo las miradas que se clavaban en mi espalda. Esas miradas que juzgan sin conocer, que condenan sin escuchar, que sentencian sin comprender. Y cada mirada era una prueba. Cada susurro a mis espaldas era una invitación a la amargura. Cada rechazo era una oportunidad para aprender a esperar. Porque las puertas que se cerraban en mi rostro no eran simplemente obstáculos, eran maestros silenciosos que me enseñaban algo que nunca habría aprendido de otra manera, que mi valor no depende de la aprobación ajena, que mi identidad no se define por lo que otros piensan de mí, que mi propósito trasciende las circunstancias. Hubo una tarde, mientras caminaba por ese parque donde solía encontrar paz, cuando un grupo de personas me reconoció. Vi cómo se miraban entre ellas, como si compartieran un secreto que yo no debía escuchar, y entonces una de ellas se acercó y me dijo algo que se clavó profundamente en mi alma. Pensé que eras diferente, me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, pero al final todos son iguales. Cada burla era un espejo de mi propio orgullo, porque lo que más dolía no era la acusación infundada. Lo que más dolía era darme cuenta de que, en algún rincón oculto de mi corazón, yo mismo me había creído superior, que había construido mi identidad sobre la imagen que proyectaba, no sobre la verdad de quién era en ti. Y justo cuando creí que había perdido la fe, entendí lo que realmente significaba tenerla. Esa noche, solo en mi habitación, me arrodillé y lloré como no había llorado en años. Pero no eran lágrimas de autocompasión, eran lágrimas de reconocimiento, de gratitud por la lección más dura y más necesaria de mi vida, porque comprendí que tú no me habías abandonado en la tormenta, me habías acompañado a través de ella, que cada momento de dolor había sido también un momento de transformación, que cada humillación había sido también una purificación. El silencio de Dios no es ausencia, es entrenamiento del alma. Durante weeks había esperado que me hablaras con palabras audibles, que me dieras explicaciones claras, respuestas inmediatas, soluciones mágicas, pero tu silencio no era castigo, era pedagogía. Me estabas enseñando a escuchar más profundo, a confiar más allá de la evidencia, a caminar por fe cuando la vista me fallaba. Y entonces llegó esa madrugada que cambiaría todo para siempre. Eran las 3 de la mañana y no podía dormir. El peso de todo lo que había perdido, de todo lo que había cambiado, de todo lo incierto que se veía el futuro, presionaba sobre mi pecho como una montaña. Me levanté y salí al balcón, buscando aire, buscando respuestas, buscando algo que calmara esta inquietud que me consumía. El viento soplaba y entendí que incluso el dolor tiene su ritmo, porque ahí, en medio de la noche silenciosa, mientras las estrellas brillaban como pequeñas promesas en la oscuridad, algo se movió en mi interior. No fue una voz audible, no fue una visión explícita, fue algo más sutil y más poderoso que cualquier manifestación sobrenatural. Fue la certeza absoluta de que todo, absolutamente todo, tenía un propósito, que cada lágrima derramada había regado un terreno que ahora estaba preparado para una nueva cosecha, que cada rechazo
Había cerrado puertas que no debía atravesar para abrir caminos que no había visto antes. Que cada momento de dolor había sido también un momento de preparación para algo más grande de lo que podía imaginar. Y fue en ese instante cuando sentí que algo en mí se quebraba, pero también nacía una paz que no entendía. No lo sabía aún. Pero esa noche cambiaría mi alma para siempre. Si estas palabras resonaron en tu alma, deja un amén y dime desde dónde escuchas este mensaje. Y si sientes que este camino también es tuyo, suscríbete. Para seguir despertando cada mañana con paz, propósito y fe. Era solo una palabra, pero su eco me persiguió todo el día. Me desperté esa mañana con algo diferente en el aire. No sabía qué era, pero sentía como si el tiempo mismo hubiera cambiado su ritmo. Los rayos de sol entraban por mi ventana de una manera distinta, más lenta, más deliberada, como si cada partícula de luz llevara un mensaje que mi alma reconocía, pero que mi mente aún no podía descifrar. Caminé hacia la cocina y ahí estaba, sobre la mesa, un libro que no recordaba haber dejado abierto. Las páginas se movían suavemente con la brisa que entraba por la ventana, y mis ojos se detuvieron en una sola palabra: espera. No era la primera vez que leía esa palabra. Había pasado por ella miles de veces en otros textos, en otras conversaciones, en otros momentos, pero algo era diferente ahora. Era como si esas 6 letras contuvieran un universo entero de significado que nunca antes había percibido, como si hubieran estado esperando precisamente este momento para revelarse. Cerré los ojos y respiré profundo. El viento siguió soplando, moviendo las páginas del libro con una suavidad que parecía intencional. Y en ese instante sentí algo que no puedo describir completamente con palabras. Era como si una puerta invisible se hubiera abierto en mi interior, dejando entrar una luz que no venía del sol. La palabra espera comenzó a resonar en mi mente de una manera completamente nueva. No era una orden, no era una sugerencia, era una invitación a detenerme en medio del ruido constante de mis pensamientos y simplemente estar presente. Durante todo el día, esa palabra me acompañó. Cuando caminaba por la calle, cuando hablaba con otras personas, cuando realizaba las tareas más mundanas, era como si llevara un secreto en el corazón que nadie más podía ver, pero que transformaba cada momento en algo sagrado. Por la tarde, mientras observaba las nubes moverse lentamente por el cielo, entendí algo más profundo. La palabra no había aparecido por casualidad. No era una coincidencia que mis ojos se detuvieran exactamente ahí, en ese momento, en esa página. Era una señal. Sutil, silenciosa pero completamente real. Me di cuenta de que había estado viviendo con prisa durante mucho tiempo, corriendo hacia el siguiente objetivo, el siguiente logro, la siguiente respuesta. Pero ahí, sentado bajo el cielo infinito, comprendí que quizás la respuesta no estaba en el movimiento constante, sino en la quietud consciente. La noche llegó, y con ella una calma que no había sentido en meses. Me senté junto a la ventana y observé las estrellas aparecer una por una en el manto oscuro del cielo. Cada punto de luz parecía confirmar lo que había comenzado a entender durante el día: que existe un tiempo para cada cosa, y que forzar las circunstancias solo nos aleja de lo que realmente necesitamos recibir. Pensé en todas las veces que había orado pidiendo respuestas inmediatas, soluciones rápidas, cambios instantáneos. Y ahí, en la quietud de esa noche especial, sentí una presencia suave pero poderosa que me susurraba sin palabras. Hay cosas que solo pueden nacer en el silencio. Hay frutos que solo maduran en su tiempo perfecto. No era un milagro visible.
No había luces sobrenaturales ni voces audibles. Era algo mucho más sutil y al mismo tiempo mucho más profundo. Era la certeza de que estaba siendo guiado por una sabiduría que trascendía mi entendimiento humano. Una sabiduría que conocía exactamente qué necesitaba mi alma y cuándo era el momento preciso para recibirlo. Cerré los ojos y dejé que esa palabra siguiera resonando en mi interior. Espera, pero ahora la entendía de una manera completamente nueva. No se trataba de una espera pasiva o resignada, era una espera activa, llena de fe y confianza. Era aprender a descansar en medio de la incertidumbre, sabiendo que algo hermoso se estaba gestando en la dimensión invisible de la vida. Sentí mis hombros relajarse, mi respiración volverse más profunda, mi corazón encontrar un ritmo más sereno. Era como si esa simple palabra hubiera comenzado a sanar heridas que ni siquiera sabía que tenía, como si hubiera estado cargando un peso invisible durante tanto tiempo que ya lo consideraba parte normal de mi existencia. Esa noche, antes de dormir, sostuve el libro entre mis manos y observé nuevamente esa palabra que había cambiado algo fundamental en mi percepción. Espera. Ahora sabía que no era solo una palabra impresa en papel, era un regalo, una llave, un primer susurro de algo mucho más grande que estaba por revelarse en mi vida. No entendía completamente qué significaba esa señal, ni hacia dónde me conduciría. Pero por primera vez en mucho tiempo no necesitaba entender, solo necesitaba confiar. Solo necesitaba permitir que esa palabra siguiera trabajando en las profundidades de mi ser, transformando mi ansiedad en paciencia, mi desesperación en esperanza, mi ruido interior en una paz que sobrepasaba toda lógica. Dormí esa noche con una sonrisa en el rostro y esa palabra resonando suavemente en mi corazón, sin saber que al amanecer todo comenzaría a tener un sentido completamente nuevo. Si alguna vez sentiste una señal así, una palabra o un momento que cambió algo en tu interior, escríbela en los comentarios. Y si deseas aprender a reconocer la voz de Dios en los detalles más simples de la vida, suscríbete. Porque la fe también se entrena cada mañana en el silencio sagrado de un corazón que sabe esperar. Esperanza, mi ruido interior en una paz que sobrepasaba toda lógica. Dormí esa noche con una sonrisa en el rostro y esa palabra resonando suavemente en mi corazón, sin saber que al amanecer todo comenzaría a tener un sentido completamente nuevo. Si alguna vez sentiste una señal así, una palabra o un momento que cambió algo en tu interior, escríbela en los comentarios. Y si deseas aprender a reconocer la voz de Dios en los detalles más simples de la vida, suscríbete. Porque la fe también se entrena cada mañana en el silencio sagrado de un corazón que sabe esperar. Si ignoras los detalles, ignoras la voz de Dios. Lo pequeño no es menor, es la puerta por donde entra la eternidad a tocar tu día. Y esa mañana, cuando abrí los ojos, el primer rayo de sol que atravesó mi ventana no era solo luz, era confirmación. Hoy entenderás un poco más de lo que significa escuchar con el alma. No todo, pero sí lo suficiente para que tu corazón encuentre descanso. Me levanté antes del alba, como había hecho durante semanas, pero esta vez el silencio tenía otro peso, más denso, más presente. Caminé hacia la cocina y ahí estaba, el mismo vaso de agua que había dejado la noche anterior, pero ahora la luz de la madrugada lo atravesaba de una manera que jamás había notado. El agua parecía cristal líquido, inmóvil, perfectamente transparente. Y en ese momento comprendí algo tan simple que me avergonzó no haberlo visto antes. El agua no hace ruido cuando reposa, pero está viva,
Tomé el vaso entre mis manos y sentí su temperatura tibia, como si hubiera guardado el calor de mis dedos desde la noche anterior. Y mientras lo sostenía, esa palabra volvió a mí: esperanza. No como sonido, sino como certeza. Como cuando reconoces una voz familiar en una multitud. Mi alma la conocía, pero mi mente, siempre tan urgente, quería respuestas inmediatas. La fe me pedía calma. Mi ego pedía pruebas. Y ahí empezó la tensión que todo buscador conoce. El momento en que debes elegir entre la prisa de la razón y la paciencia de la sabiduría. Bebí el agua despacio, sorbo a sorbo, como si fuera la primera vez que probaba algo puro. Y con cada trago, mi ansiedad se disolvía un poco más. No era un milagro, era dirección. Fui a mi lugar de oración, esa silla vieja junto a la ventana donde tantas veces había luchado con mis dudas. Pero esta mañana, cuando me senté, el peso en mis hombros era diferente. No el peso del problema, sino el peso de la responsabilidad. Como cuando cargas algo valioso y debes cuidar cada paso. Cerré los ojos y por primera vez en semanas no oré pidiendo una salida. Oré agradeciendo la espera, porque había entendido algo fundamental. Dios no me estaba ignorando, me estaba enseñando a permanecer. El silencio también habla, cuando aprendes a escucharlo. En esa quietud, mi mente comenzó a repasar los últimos días de una forma completamente nueva. Cada conversación interrumpida, cada puerta que parecía cerrarse, cada no que había recibido, todo empezaba a formar un patrón. No el patrón del rechazo, sino el patrón de la protección. Como cuando un padre aparta suavemente la mano de su hijo del fuego, no por crueldad, sino por amor. Y entonces llegó la memoria. Años atrás, cuando era apenas un hombre joven, lleno de planes y prisa, había tomado una decisión impulsiva que cambió mi vida para siempre. Una decisión que en su momento me pareció perfecta, inevitable, incluso bendecida, pero que con el tiempo se reveló como la fuente de mi mayor dolor. Y recordé que justo antes de tomar esa decisión había sentido una inquietud extraña, una vocecita que me susurraba: espera un poco más. Pero yo la había silenciado con argumentos brillantes y urgencia falsa. No controlo lo externo, pero puedo gobernar mi respuesta. Ahí, sentado en esa silla, entendí que la palabra esperanza no era solo un consuelo, era una instrucción, una invitación a practicar la virtud más difícil para un corazón herido, la paciencia activa. No el conformismo que se resigna, sino la confianza que permanece alerta, preparada, dispuesta. La virtud no es una palabra, es una práctica diaria. Abrí los ojos y miré hacia la ventana. El sol ya había subido lo suficiente para bañar completamente mi rostro y sentí su calor como una caricia, como la confirmación silenciosa de que estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, aunque mi situación externa no hubiera cambiado ni un centímetro. Y entonces sucedió algo que me erizó la piel. Mi teléfono vibró. Pero esta vez, en lugar de saltar a revisarlo como un reflejo nervioso, me quedé inmóvil. Porque había aprendido algo crucial en esos minutos de silencio. La paz no viene de obtener respuestas rápidas, sino de desarrollar la capacidad de permanecer en calma mientras las respuestas se revelan a su tiempo. Pero lo que descubrí cuando finalmente tomé ese teléfono me cambió la forma de entender la providencia para siempre. Era un mensaje de alguien que no había sabido de mí en meses. Alguien que, sin saber nada de mi situación, me escribía para ofrecerme exactamente lo que había estado esperando, pero no de la manera que yo había imaginado. Mejor, más completa, más perfecta en su diseño de lo que mi mente limitada hubiera podido planificar. Y cuando creí entenderlo, algo más se reveló.
El mensaje llegó exactamente a las 7:33 de la mañana. Y recordé que el versículo que había estado leyendo durante semanas era Jeremías 33:3. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La sincronía no era casualidad. Era una sonrisa de Dios grabada en el tiempo. Me quedé allí con el teléfono en las manos, sintiendo algo que no había experimentado en meses: gratitud pura. No gratitud por obtener lo que quería, sino gratitud por entender que nunca había estado solo. Que cada día de espera había sido un día de preparación, que cada no había sido una redirección hacia algo mejor. Pero la verdadera revelación vino después, porque esa oportunidad, tan perfecta en su llegada, requería de mí algo que no tenía al principio de mi espera: paciencia desarrollada, humildad ejercitada, confianza entrenada. Si hubiera llegado cuando yo la pedía a gritos, no habría tenido la madurez para recibirla bien. Dios no me había hecho esperar para castigarme. Me había hecho esperar para prepararme. Ahora lo veía, pero todavía no estaba listo para lo que venía, porque aceptar esa oportunidad significaba tomar una decisión que pondría a prueba todo lo que había aprendido sobre confiar en el tiempo de Dios. La señal me abrió la puerta. El paso aún dependía de mí. Y en ese momento comprendí que la fe verdadera no es creer que Dios resolverá nuestros problemas, sino creer que Dios nos dará la sabiduría necesaria para tomar la decisión correcta. Y ahí estaba yo, con esa oportunidad en mis manos, sintiendo por primera vez el peso real de la responsabilidad divina. Cerré los ojos y respiré. El aire entró lento, como si llevara consigo todas las lecciones de los últimos meses. No fue un grito, fue un suspiro, y en él todo lo entendí. La verdad no se impone, se revela cuando estás listo para verla. Y yo había pasado tanto tiempo esperando la señal, que no me había dado cuenta de que la transformación real había ocurrido dentro de mí, en silencio, como las raíces que crecen bajo tierra mientras esperamos ver la flor. Abrí los ojos y miré alrededor. La misma habitación, la misma luz de la tarde, el mismo teléfono en mis manos. Pero yo era diferente. El hombre que había comenzado esta espera ya no existía. En su lugar había alguien que sabía esperar sin desesperarse, confiar sin controlar, recibir sin aferrar. Marqué el número para aceptar la oportunidad. Mi voz sonó firme, serena. Las palabras fluyeron con una naturalidad que me sorprendió. No había prisa, no había ansiedad, solo certeza. La certeza de quien sabe que está caminando por su camino correcto. Pero entonces llegó la prueba real. Porque 2 días después, cuando ya había tomado la decisión y comenzado a caminar hacia esa nueva dirección, recibí otra llamada. Era otra oportunidad, una que, en el papel, parecía mejor. Más dinero, más prestigio, más de todo lo que mi mente había creído desear durante tantos meses. El silencio se volvió pesado, como si el universo esperara mi respuesta. Y ahí comprendí algo que cambió todo para siempre. La fe no se mide en los momentos de vacío, cuando no hay opciones. Se mide en los momentos de abundancia, cuando tienes que elegir entre lo bueno y lo correcto. Pensé que luchaba contra otros, pero era mi reflejo lo que no quería mirar. Mi propia ambición disfrazada de necesidad, mi propio miedo vestido de urgencia, mi propio orgullo haciéndose pasar por mérito. La segunda oportunidad brillaba con el mismo destello que había perseguido antes de aprender a esperar. Pero ahora podía ver lo que antes no veía, que su brillo no era luz, era espejismo. Hermoso desde la distancia, vacío de cerca. Rechacé la segunda oportunidad sin dudarlo. Por primera vez en mi vida dije no a algo que mi ego quería, porque mi alma sabía que no lo necesitaba.
Y entonces sucedió algo extraordinario. La persona del otro lado de la línea, sorprendida por mi rechazo, me preguntó por qué. No era curiosidad profesional, era curiosidad humana, como si mi decisión hubiera despertado algo en ella. Le expliqué, con la misma serenidad que había encontrado en mi espera, que había aprendido a distinguir entre las oportunidades que Dios nos envía y las tentaciones que nosotros creamos, que había descubierto que no todo lo que llega es para quedarse, y que no todo lo que brilla es oro. Su voz cambió, se volvió más suave, más real. Me contó que ella también había estado esperando algo durante meses, que había perdido la fe en que llegara, que mi decisión le había mostrado algo que no sabía que necesitaba ver, que a veces rechazar lo incorrecto es la forma de confirmar lo correcto. Colgamos, pero algo había cambiado en el aire, no solo en mi vida, sino en la suya también. Y comprendí entonces otra dimensión de la espera divina, que nuestras decisiones no solo nos transforman a nosotros, sino que crean ondas de transformación en otros. Las semanas siguientes confirmaron lo que mi alma ya sabía. La oportunidad que había elegido no era perfecta en términos mundanos, pero era perfecta para mí. Me desafiaba sin quebrarme, me hacía crecer sin perder mi centro, me daba propósito sin robarme la paz. Pero lo más importante era lo que había ganado en el proceso de esperar, la capacidad de distinguir entre mis deseos y la voluntad de Dios, el poder de permanecer en calma mientras el mundo se agitaba, la sabiduría de saber que el tiempo divino no es lento ni rápido, es exacto. Ya no temía la espera. Había descubierto que la espera no es un castigo, es un regalo, un espacio sagrado donde el alma aprende lo que la mente no puede enseñar, donde la fe se fortalece no por lo que recibe, sino por lo que confía sin ver. Cuando dejas de culpar al tiempo, empiezas a colaborar con él. Cuando dejas de resistir el proceso, te conviertes en parte del milagro. Era libre, aunque nada hubiera cambiado en el exterior, libre de la ansiedad por controlar, libre de la necesidad de entender todo, libre de la prisa que mata la profundidad, libre para vivir cada momento como lo que realmente es, un regalo divino envuelto en tiempo presente. Meses después, alguien me preguntó cuál había sido el secreto de mi transformación. Sonreí antes de responder, porque la respuesta era tan simple que parecía imposible. El secreto no fue obtener lo que quería. El secreto fue querer lo que estaba recibiendo en cada momento de la espera. Gratitud por el proceso, no solo por el resultado. Confianza en el diseño, no solo en el desenlace. No gané lo que perseguía, pero entendí algo infinitamente más valioso, que Dios nunca llega tarde, nosotros solo llegamos temprano a sus planes. Lo que perdí en impaciencia, lo gané en sabiduría, y esa sabiduría se convirtió en el fundamento sobre el cual construí no solo mi nueva oportunidad, sino una nueva forma de vivir. Creí que era el final de mi espera, pero solo era el comienzo de mi fe verdadera. Si alguna vez sentiste que la verdad dolía, pero te liberaba, escribe amén y suscríbete, no por rutina, sino para entrenar tu alma en el arte de la calma. Cada mañana, una nueva lección de fe y dominio. No temas el viento ni el ruido. La tormenta revela quién confía de verdad. Dios está en este momento, sosteniendo tu alma desde dentro. Respira. Domina tu mente, entrega tu miedo. Cuando tu corazón permanece en silencio, su paz empieza a actuar en ti. Estoy aquí, frente a este micrófono, recordando el día en que mi alma tocó fondo. No fue una caída dramática, fue un agotamiento profundo, como cuando ya no puedes cargar más peso y simplemente te detienes. Era una madrugada de invierno, el mundo dormía,
pero mi mente rugía como un mar embravecido. Había perdido algo que creía fundamental para mi existencia, y el dolor se había instalado en mi pecho como un huésped permanente. Recuerdo que salí a caminar sin rumbo. Las calles vacías reflejaban el vacío que sentía por dentro. Cada paso era pesado, no solo por el cansancio físico, sino por el peso emocional que arrastraba desde meses atrás. Me senté en un banco del parque, ese mismo donde solía ir de niño cuando las cosas se ponían difíciles en casa. Y ahí, bajo un cielo estrellado que parecía burlarse de mi oscuridad interior, sucedió algo que cambiaría mi vida para siempre. No fue una revelación sobrenatural ni una voz celestial. Fue algo mucho más sencillo y a la vez más profundo. Miré mis manos temblorosas, cerradas en puños de rabia e impotencia, y simplemente las abrí. Solté lo que creía mío, y por primera vez en meses respiré, no con los pulmones, sino con el alma. Como si algo que había estado comprimido dentro de mí finalmente encontrara espacio para expandirse. En ese momento entendí que había estado luchando contra la corriente de la vida, exigiendo que el río fluyera hacia donde yo quería, en lugar de aprender a navegar con sabiduría. La pérdida que tanto me dolía no era un castigo divino. Era una invitación a soltar, a confiar, a dejar que Dios escribiera la historia desde su perspectiva, no desde la mía. Los días siguientes fueron extraños. El mundo seguía igual, pero ya no me dolía igual. La herida comenzó su proceso natural de sanación, y yo aprendí a no interrumpir ese proceso con mi impaciencia. Descubrí que el perdón no era solo para otros. Era principalmente para conmigo mismo. Por años había cargado culpas que no me correspondían, expectativas que eran más pesadas que mis propias fuerzas. No perdoné por ellos, lo hice por mí. Porque la paz también es justicia interior. Una justicia que no busca venganza, sino equilibrio. Una justicia que no castiga, sino que libera. Y esa liberación llegó como llega la primavera después del invierno más crudo, lentamente, pero con la certeza de que todo lo que parecía muerto estaba, en realidad, preparándose para renacer. Comencé a entender que la vida no se trata de controlar el destino, sino de desarrollar la sabiduría para recibirlo con gracia. No controlo el viento, pero sí puedo ajustar las velas de mi embarcación interior. No controlo las tormentas, pero sí puedo fortalecer los cimientos de mi fe para que ningún temporal logre quebrantar mi esencia. Durante esas semanas de transformación silenciosa, aprendí a distinguir entre dolor y sufrimiento. El dolor es inevitable. Sufrir es una elección. El dolor llega con las circunstancias, pero el sufrimiento lo creamos nosotros cuando nos resistimos a aceptar lo que ya es real. Cuando dejé de luchar contra la realidad y comencé a danzar con ella, mi experiencia de vida cambió radicalmente. La herida se volvió cicatriz. Y la cicatriz, recuerdo. Un recuerdo que ya no me causaba dolor, sino que me recordaba mi propia capacidad de sanar, de crecer, de transformar hasta la experiencia más amarga en sabiduría dulce. Entendí que Dios no permite el dolor para castigarnos, sino para fortalecernos. Cada dificultad era una invitación a descubrir reservas de fortaleza que ni siquiera sabía que poseía. Meses después, alguien me preguntó cómo había logrado esa transformación tan profunda. Sonreí antes de responder, porque la respuesta era tan simple que parecía imposible de creer. No fue a través de grandes gestos heroicos ni de cambios espectaculares en mi vida externa. Fue a través de pequeñas decisiones diarias, de elegir la paz sobre el drama, la gratitud sobre la amargura, la confianza sobre el miedo. Cada mañana, al despertar, tomaba una decisión consciente. Hoy voy a vivir desde la fe.
no desde el temor. Hoy voy a responder desde la sabiduría, no desde la reacción emocional. Hoy voy a ver las dificultades como oportunidades de crecimiento, no como evidencias de que la vida es injusta conmigo. Y algo hermoso comenzó a suceder. El sol no salió Pero volvió a diferente. mí. Mi percepción se había limpiado de las nubes del resentimiento y la desesperanza. Pude ver belleza donde antes solo veía problemas. Pude encontrar significado donde antes solo encontraba caos. Pude sentir la presencia divina donde antes solo sentía soledad. Entendí que la paz no se busca, se cultiva cada día, como un jardinero que riega sus plantas sin esperar que florezcan de inmediato, pero confiando en el proceso natural de crecimiento. La paz es una práctica diaria, una decisión que se renueva cada amanecer, un compromiso con la serenidad que trasciende las circunstancias externas. Ahora, cuando miro hacia atrás, veo que lo que creí que era el final de mi historia era, en realidad, el prólogo de una nueva versión de mí mismo. Una versión más sabia, más compasiva, más conectada con la fuente de toda fortaleza. Una versión que había aprendido que la verdadera fe también es dominio. Dominio sobre nuestros impulsos destructivos, dominio sobre nuestras reacciones automáticas, dominio sobre la tendencia a victimizarnos. Hoy no tengo todas las respuestas, pero tengo calma, y esa calma es más valiosa que cualquier certeza intelectual. Es una calma que no depende de que todo salga como yo quiero, sino de la confianza profunda de que todo está exactamente como debe estar en este momento, y que Dios está escribiendo una historia más hermosa de la que yo podría imaginar. Y eso lo aprendí aquí, en el arte de la paz. En este espacio sagrado donde las almas heridas vienen a sanar, donde los corazones cansados encuentran descanso, donde la sabiduría ancestral se encuentra con la experiencia humana contemporánea para crear algo nuevo, algo transformador, algo que trasciende el tiempo y toca la eternidad. Si esta palabra te dio fuerza, deja un amén y cuéntame desde dónde escuchas. Suscríbete para que cada mañana te encuentre más sabio, más sereno, más cerca de Dios, porque la verdadera fe también es dominio.